os decía, que para mí es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. Gracias a la Federación Madrileña de Balonmano y en particular al Comité Técnico, pues por darme la oportunidad de compartir este ratito con vosotros. Y como os estaba diciendo, para mí es un enorme reto porque al final, cuando uno habla de su disciplina deportiva, ¿no? Del fútbol, pues uno se siente cómodo, uno se siente, maneja la situación, pero claro, el reto de ponerme delante de 65 especialistas en arbitraje deportivo, pero en balonmano, pues para mí es un reto si cabe mayor que cuando me pongo delante de compañeros del arbitraje del fútbol, ¿no? Entonces, vaya por delante mis disculpas si en alguna de las cosas que voy a decir meto la pata, porque, bueno, pues a mí me gusta mucho el balonmano, soy un gran seguidor, pero también soy un gran desconocedor. Entonces, uno de mis propósitos con esta charla es no solamente que vosotros me escucháis a mí y os aporte cosas, sino que sobre todo pues, podamos establecer una comunicación en las dos direcciones y que al final vosotros también me aportéis para mi conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se me planteaba era hablar de lo que es el control emocional y el control de partido, que es, la verdad que es una de las situaciones o uno de los aspectos claves en el arbitraje moderno, ¿no? Para ello, pues he estado trabajando un poco y reflejando pues, esas cosas que yo tengo en mi cabeza, cómo procedo y qué es lo que yo pienso respecto a esos dos temas. Y lo he intentado plasmar brevemente en una pequeña presentación. Soy un poco antipresentaciones porque al final son un poco frías y bueno, pues me gusta mucho más establecer diálogos e intentar ofrecer puntos de vista desde un punto de vista oral, pero al final pues hay que dejar bien estructurado lo que son los conocimientos técnicos y cuáles son las bases teóricas para después poder hablar desde otro punto de vista, ¿no? Entonces he hecho una pequeña presentación que voy a compartir con vosotros y si me permitís me voy aquí, compartir pantalla. David, me pone que hay gente en la lista de espera. Acéptales, por favor. Se me han ido ya. A Bueno, ver, participantes. Admitir, admitir. admitir, sí. Y admitir. Muy bien. Pues ahora ya sí. Bienvenidos a los recién llegados. Y... ¿Me confirmáis que se ve la pantalla? Hola. Sí, te vemos perfectamente. Se ve Sí, la sí, presentación? Sí, ¿verdad? se ve, sí. Muy bien. Bueno, pues como hablábamos, ¿no? Uno de los aspectos que vamos a tratar hoy es el control de partido y el control de las emociones. Pudiera parecer que es lo mismo, pero son aspectos que tienen puntos en común, pero son radicalmente distintos, ¿no? Ahora trataremos sobre los dos y veremos distintos aspectos de uno y otro, ¿no? Eh, Antes que nada, por favor, os doy libertad absoluta para que en cualquier momento que yo esté hablando, pues me maticéis, me hagáis una pregunta o lo que queráis. Es decir, que esto al final es una charla que mi objetivo, como os he dicho, es que sea enriquecedora para dos partes y eso se produce solamente en ese sentido, ¿vale? Que me interactuéis conmigo si lo queréis conveniente y que suma al grupo, pues os doy total libertad para ello, ¿vale? Antes que nada, ya David ha hecho una pequeña introducción, no quiero gastar muchísimo tiempo en esto porque es algo que no va mucho. Bueno, pues yo, más que nada yo tengo 44 años, estudié Ciencias de la Actividad Física del Deporte y como bien ha dicho David, bueno, pues empecé en el año 93 a ser árbitro de fútbol cuando tenía 17 años y actualmente pues estoy en la categoría internacional después de, pues, desde el 96 hasta ahora, pues 27 años en el arbitraje y desde el año 2011 que subí a Primera División, pues 10 temporadas en Primera División. Tuve la fortuna en el 2013 de acceder a la lista FIFA y desde entonces pues pertenezco a los árbitros en España de categoría internacional, ¿no? En el fútbol hay distintas categorías, me imagino que en balonmano exactamente igual y bueno, pues la categoría más alta dentro del arbitraje internacional es la categoría élite que adquirí el año pasado, en el 2019, en enero. ¿Vale?
Así como torneos más importantes que he estado, pues en el Mundial Femenino de Francia, en el Sub-21, bueno, pues una serie de torneos que fueron relevantes y sobre todo, bueno, pues partidos así más trascendentes, pues he hecho 5 finales de la Copa del Rey, he hecho una Supercopa griega, Supercopa también de España, semifinales de UEFA Champions, bueno, al final pues es el bagaje de tantos años de trabajo y bueno, pues ahora que estoy casi en el final de mi carrera, ¿no? Porque los árbitros, pues al final tenemos una longevidad, pues estoy disfrutando de los frutos de todo el trabajo recogido, ¿no? Bueno, lo importante es el tema en cuestión. El tema en cuestión es que hablamos de arbitraje deportivo. Y cuando hablamos de arbitraje deportivo, pues hablamos de distintas modalidades de deporte, ¿no? Podemos ver árbitro de fútbol americano, podemos ver árbitro de baloncesto, de voleibol, árbitro de fútbol, árbitro de tenis, y todos esos arbitrajes tienen aspectos en común. Tienen aspectos en común. Y vosotros coincidís conmigo de que tenemos muchas cosas en común. En particular, el fútbol y el balonmano, creo, es un poco una conclusión que he sacado después de hacer el trabajo, ¿no? El estudio. Que es que tenemos muchos aspectos en común. Y de hecho, cuando yo estaba preparando esto y estaba documentándome con vídeos de vuestra práctica deportiva, pues me sorprendía las similitudes que tenemos en muchos aspectos, como puede ser el lenguaje corporal, el tratamiento con los jugadores, muchísimos aspectos, ¿no? Entonces eso, pues esos elementos que tenemos en común que hace que nuestra deporte, nuestra práctica deportiva, pues sea muy similar, ¿no? Si adentramos un poco más, vemos que no solamente es el desarrollo en sí de la actividad, sino el perfil de la persona que lo realiza, ¿no? El perfil del árbitro. Yo creo que todos convenimos que un árbitro pues tiene que tener pasión por el deporte que desarrolla, ¿no? Por, en este caso, el arbitraje, ¿no? Es una persona siempre responsable, una persona que sabe de su rol y de su responsabilidad. Es una persona que siempre se preocupa por su presencia. Siempre. La imagen es importante. Siempre tiene una buena actitud. Es respetuoso y sobre todo son honestos, imparciales y justos. Si nos vamos a la diapositiva anterior, todos estos árbitros deportivos tienen estas cualidades. Estaremos de acuerdo en ello, ¿verdad? Bien. En el fútbol tenemos, digamos que el soporte o los factores que conforman al árbitro son de 4 tipos, ¿no? Los factores físicos, los factores técnicos, los factores tácticos y los factores psicológicos, ¿no? La verdad que es que todos ellos es importante. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es como la silla, que tiene 4 patas y que todas deben de tener la misma longitud. ¿Por qué? En el momento que una de las patas pues es más corta que la otra, al final hace que el taburete o que la silla pues esté inestable y pues no haya estabilidad, ¿no? Entonces, todos los aspectos son importantes. Es cierto que ciertos compañeros pues destacan en sus conocimientos técnicos, pues son muy estudiosos de las reglas de juego, otros porque conocen mucho el juego, han sido jugadores anteriormente y eso les da un conocimiento del juego que le hace que el aspecto táctico pues sea muy rico en ellos, ¿no? Los factores psicológicos que yo creo que han cobrado muchísima importancia en el arbitraje moderno y, por supuesto, los factores físicos. El fútbol, hemos visto en esta última fase de la temporada, cada vez es más físico, hace que los jugadores hagan una presión más alta y eso conlleva también unas demandas mayores por parte de lo que son los árbitros, ¿no? En la actualidad nosotros estamos haciendo unos 12 kilómetros en un partido normal, de una duración normal, con distintas intensidades, andando, corriendo, al sprint, de espaldas, lanzamientos laterales. Vosotros tenéis digamos un espacio más reducido, pero me consta que la velocidad del juego, sobre todo del balonmano moderno, es altísima. Es además uno de los objetivos que la Federación Internacional tiene, que es que sea cuanto más dinámico, mejor, porque es mayor espectáculo, ¿no? Entonces, eso requiere de vosotros una mayor preparación física, un mayor esfuerzo en vuestros entrenamientos para estar óptimos en los partidos, ¿no? Pues fijaros que ya vamos encontrando similitudes entre unas cosas y otras, ¿no? Si hablamos de lo que es el arbitraje moderno en el fútbol, pues existen muchos elementos que conforman ese arbitraje moderno, ¿no? O que lo distingue, sobre todo, de lo que es
el arbitraje convencional o antiguo o de hace un tiempo atrás, ¿no? De unos años atrás. Entonces, en ese arbitraje moderno, el árbitro debe, como hemos dicho, tener un estado de forma muy bueno, porque el juego lo demanda. Es muy importante el manejar bien los posicionamientos y los movimientos. Fundamental, por supuesto, trabajar en equipo. Como vosotros estáis, hay un equipo formado por varios árbitros, aparte de los jueces de mesa, y es necesario que haya una buena coordinación entre ellos, ¿no? Para eso tenemos también los comunicadores como vosotros, y hay una buena comunicación y hay una buena coordinación para que el trabajo en equipo sea óptimo, ¿no? El proceso de toma de decisión pues es importantísimo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes en la actualidad, ¿no? Hemos hablado antes también de la importancia de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Sabéis que la comunicación no verbal, lo que es el lenguaje corporal, pues es un aspecto fundamental, un aspecto que muchas veces pasamos por alto, pero sin embargo tiene una trascendencia altísima, altísima. Tuve la ocasión de ver un vídeo de lenguaje corporal de la Federación de Balonmano y me encantó, porque muchas de las cosas que allí hablan yo las veo reflejadas en nuestra práctica deportiva también, ¿no? Y el conocimiento de ese body language te hace controlar mejor los partidos. Como veis, ahí tenemos un apunte que después desarrollaremos, ¿vale? La personalidad del árbitro es algo fundamental, es algo que se tiene, pero también se puede adquirir. Es cierto que uno si tiene un carácter más dócil, más blando, pues está claro que no va a conseguir cotas de una personalidad fuerte, muy altas, ¿no? Sino que, bueno, pues, pero se puede desarrollar. Yo creo que con trabajo y sobre todo con el cúmulo de experiencias y de vivencias hace que esa personalidad se vaya desarrollando. Yo siempre digo una cosa, que yo soy quien soy, fundamentalmente, porque mi personalidad se ha formado en base al arbitraje. Cuando uno tiene 16, 17 años, como cuando yo empecé en el arbitraje, su personalidad, su forma de ser, está totalmente por definir. Empieza a coger los primeros caminos, las primeras decisiones, pero está totalmente por definir. Y es la práctica del arbitraje la que te va forjando y hace que tengas una personalidad definida en un sentido o en otro. Bueno, pues todo eso hace un compendio que es el arbitraje moderno, ¿no? Y he dejado para el final una última, que es el liderazgo o el manejo de partido, ¿no? Lo que es el control de partido. Lo he dejado para el final porque es justamente el tema que vamos a abarcar y vamos a desarrollar en el día de hoy. Entonces, si veis todo este compendio de cosas que digamos, conforman el arbitraje del fútbol moderno y lo trasladáis a vuestra práctica deportiva, a lo que supone el arbitraje moderno en el balonmano, y yo creo que existe mucha similitud. Por lo tanto, me atrevo a afirmar y a decir que todos estos aspectos que conforman el fútbol, el arbitraje del fútbol, moderno del fútbol, también lo son para el arbitraje moderno del balonmano, ¿vale? Pues dicho esto, vamos a entrar de lleno en lo que es pues uno de esos aspectos, ¿no? Que tiene un componente psicológico total, que es el control de partido y el control emocional, ¿vale? Lo primero de todo sería definir o qué entendemos por el control de partido, ¿no? Bueno, pues la verdad que si tú te vas a las reglas no aparece nada de esto, no te dice, no te define qué es el control de partido. Pues yo pensando, creo que una definición podría ser: controlar el partido es llevarlo de principio a fin por unos cauces normales, deportivos de comportamiento, es decir, unos cauces esperados de deportividad, ¿no? Tanto en el terreno de juego como en los banquillos. Pues eso sería más o menos un poco qué es cómo podemos definir controlar el partido, lo que supone el control de partido. ¿Bien? Hay aspectos que son muy importantes en el control de partido. Para nosotros, un aspecto fundamental es el estudio en profundidad de los equipos. Es lo primero que un árbitro tiene que hacer para preparar un partido y para saber a qué se va a exponer, cuáles son las dificultades que va a tener durante el desarrollo del partido, ¿no? Entonces, en ese estudio de los equipos, pues intentamos, sobre todo, identificar cuáles son los jugadores creadores de problemas, ¿no?
¿Cuál es el jugador que sabes que siempre te va a ir a buscar? ¿Cuál es el que te va a generar la confrontación masiva? Pues ese jugador, si lo puedes tener identificado de antemano, es muchísimo mejor, porque tú cuando ves que él puede generarte un conflicto, tú ya estás precavido y ya tomas de un modo proactivo acciones para que eso no ocurra, ¿no? La identificación del líder en el equipo es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque para la gestión grupal muchas veces tenemos que referirnos al líder, dirigirnos al líder, porque el líder, como tal, hace que el grupo se comporte de un modo o de otro. Por eso es importante saber cuál es el líder, digamos, oficial, que suele ser el capitán, pero luego siempre hay un líder natural. Muchas veces no es el capitán y es el que realmente ostenta el liderazgo del equipo. Pues la identificación de ese rol en el equipo es fundamental, ¿no? Y eso se consigue a través del estudio de los equipos, ¿no? El conocimiento de los equipos. Saber si es un equipo que protesta mucho o no. Saber el tipo de conductas y el estilo de dirección que tienen los oficiales. Sabemos que hay muchos banquillos que tienen un estilo de dirección pues muy fácil, sin protestas, que no nos supone muchos problemas, mientras que sabemos que hay otros banquillos que nos dan muchos problemas. Y una de las cosas evidentes es que las conductas en el interior del terreno de juego, las conductas interior de la cancha, son un reflejo de lo que ocurre en los banquillos. Por lo tanto, muchas veces hay que subsanar los problemas en banquillo para que lo que ocurre en el campo pues se reconduzca o bien no suceda. ¿Bien? Las tácticas de los equipos. Hoy en día, el árbitro de fútbol, el árbitro de balonmano, cualquier árbitro debe conocer las tácticas del deporte que dirige. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saber que un equipo juega con un 3-5-2, sabiendo que los defensas tienen mucho carril y profundizan mucho en la llegada, pero pueden sentirse desprotegidos en la defensa. No es lo mismo que saber que un equipo juega mucho con el pivote, por lo tanto, o por el contrario, juega mucho por los extremos. Pues todo eso va a hacer que tengamos un mejor conocimiento de los equipos y estemos mejor preparados para el partido, ¿no? Las situaciones de ataque y defensa son fundamentales, el conocerlo, el saber cómo funciona el juego, el deporte tuyo, digamos, el conocimiento del juego, ¿no? Es fundamental. Saber si es un equipo que realiza protesta colectiva o no, lo que denominamos nosotros el moving, ¿no? Creo que esto es más particular o individualizado del fútbol que del balonmano. Pero sí que en el fútbol existen ciertas tácticas premeditadas para poner en presión al árbitro a fin de conseguir decisiones pues o bien no desfavorables hacia ellos o contrarias a sus intereses, ¿no? Esto es algo que... Carlos, perdona que te corte. ¿Puedes admitir a 2 o 3 que están ahí Sí. pendientes? A ver, ¿cómo lo hago? Pam, participantes. Arriba, participantes. Sí. Mira a ver si tienes alguno pendiente. Tenemos a Ramón Gallego. Sí, eso es. A ver si me deja el cursor. Un segundito. Es que no me deja. A ver. No me sale el cursor. Ahora. Medir. Medir. Dentro está. Vale, gracias, Carlos. Vale, están ahí. Vale, perfecto. A ver cómo quito esto ahora. Perdonadme. Sí, como estoy a pantalla completa. La hemos liado. Disculpadme un segundito. Estoy intentando ver cómo se quita la pantalla completa. Si hay algún comando. Vale. Bien. ¿Estamos todos dentro? ¿Participantes? ¿Todo bien dentro? Vale, perfecto. Pues otra vez compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Estoy sí, ¿no? Se ve, ¿verdad? Ahora, perfecto, sí. Muy bien. Entonces, bueno, pues todo esto que estamos hablando de lo que es el estudio en profundidad de los equipos, ¿cuál es el objetivo de todo ello? Pues facilitar la lectura del partido y la anticipación a los problemas. Ni más ni menos. No significa que el conocimiento de los equipos
y de todo esto que hemos hablado nos hagan ir premeditados para la toma de unas ciertas decisiones, unas determinadas decisiones, sino todo lo contrario, sino que estemos alerta a que cuando veamos que los problemas o esas situaciones van a producirse y eso no va a generar un problema para nuestra dirección de partido, pues rápidamente estemos proactivos y lo atajemos de inmediato, ¿no? Para ello es necesario pues el que una vez se haya realizado este estudio de los equipos, realicemos una charla prepartido. Tenemos que definir estrategias arbitrales, tenemos que saber que si un equipo, como hemos hablado, hay una táctica de protesta colectiva, pues tenemos que saber cómo podemos hacer frente a ello. No puede ser que nos sorprenda y no tengamos una estrategia definida para abordarlo, ¿no? Pues todo esto es necesario hablarlo en una charla prepartido con el equipo. Y me consta que vosotros también lo realizáis, que establecéis ese estudio o realicéis ese estudio de los equipos y que realizáis esa charla prepartido en donde definís estrategias para llevar a buen puerto la dirección del partido, ¿no? Bueno, pues eso es importante en lo que es el control de partido en el arbitraje moderno. Nosotros, aparte de todo eso que he dicho, contamos con una herramienta que se llama Wirescout, que es una plataforma en la que pues, está subido prácticamente todos los equipos del mundo. Hay distintos tipos de licencias, ¿no? En España, a nivel internacional también, y en esa plataforma pues tienes absolutamente todo tipo de información que tú puedas necesitar para el análisis de esos equipos. Aquí os he hecho un par de capturas de esa plataforma y bueno, pues podéis ver como, por ejemplo, esta que es el Fútbol Club Barcelona, pues aparte de tener todos los jugadores, ves en el lado izquierdo ves todos los tipos de eventos que puedes visualizar, pues los goles marcados, los tiros libres, cómo los ejecutan y entonces pinchando en cualquiera de esos eventos, pues te va a salir un listado completo de, en este caso, por ejemplo, son los tiros libres del Real Madrid, cómo los ejecuta, y te sale en la parte central inferior, pues te sale un listado completo de todos los tiros libres, cómo lo ejecuta. ¿Eso qué te hace saber? Pues te hace saber si realizan fintas, si no realizan fintas, si se colocan para el rechace. Al final, un conocimiento muy específico del equipo, ¿no? Cómo hace esas tácticas. La verdad que es que en el mundo del fútbol esto se ha desarrollado muchísimo y tienes, yo diría que demasiada información tanta que te puede llegar a abrumar. Al final uno no tiene que perder el foco y sobre todo filtrar mucho toda esta información que tienes a tu disposición porque no toda ella es relevante para la dirección de partido. Entonces, bueno, pues al final con la práctica uno va sabiendo cuáles son los aspectos importantes para poder conocer bien a los equipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos todas las faltas que ha cometido un equipo durante la primera y la segunda parte, cuáles han requerido amarilla, viendo que fundamentalmente en el lado izquierdo pues es donde más faltas se cometen. Eso pues te conlleva a pensar que hay un jugador que tiene una intensidad mayor que el resto del equipo, que comete más faltas, ¿no? O que tiene ese rol dentro del equipo, ¿no? Pues eso es interesante para saberlo. Pero como os digo, hay un exceso de información en ese sentido. Entonces uno tiene que filtrar un poquito, ¿vale? Otro de los aspectos importantes en el control de partido es el uso del poder disciplinario. Aquí sí que existen diferencias. Ayer, hablando con un árbitro de balonmano, amigo mío, que por cierto fue árbitro de Segunda División B, digamos la tercera división española, ¿no? En el fútbol, y ahora actualmente es árbitro de balonmano, es decir, que ha probado las dos disciplinas, ¿no? Entonces, claro, me vino a la cabeza y dije, yo tengo que hablar con él. Nos tiramos 2 horas hablando sobre particularidades de uno y otro deporte, ¿no? Entonces me explicaba, porque yo tenía un pequeño boceto de cómo era en vuestro deporte los poderes disciplinarios o las capacidades sancionadoras, ¿no? Que tiene un árbitro, y ahí sí que hay ciertas diferencias, ¿no? Porque vosotros pues disponéis de otras herramientas que nosotros no tenemos, como son las exclusiones temporales, ¿no? Entonces, en lo que es respecto al mundo del fútbol, nosotros ya sabéis que tenemos la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, pero también tenemos lo que es la advertencia verbal. Viene así recogido en las reglas de juego, y la advertencia verbal se puede realizar de un modo público o se puede realizar de un modo interno, un modo de trabajo interno, ¿no? Que esa muchas veces pasa desapercibida, ¿no? Pero bueno, como tal, las reglas de juego te permite hacer
cualquiera de los tres escalones, ¿no? La advertencia verbal, la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Para nosotros, en el control de partido, resulta fundamental el identificar y el saber en el momento que hay que sacar la primera tarjeta amarilla. ¿Por qué? Porque es un mensaje claro para todos los participantes. Es un mensaje claro en el sentido de esto es lo que no vamos a permitir. Aquí está la línea de la tarjeta amarilla y por debajo de esto no está sancionado como tarjeta amarilla, ¿no? Entonces, ese mensaje es importantísimo de transmitir. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a los árbitros se nos pide es que el árbitro sea consistente. Consistente en su aplicación técnica, en lo que es la detección de las faltas y en la aplicación de la sanción técnica de las faltas y sobre todo consistente en las capacidades disciplinarias, ¿no? Las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, ¿no? Al final, uno de los objetivos que nosotros tenemos es ser previsibles. Y yo creo que esto sí que es muy trasladable a vuestro deporte, ¿no? Al arbitraje del balonmano, ¿no? Yo creo que cuando un árbitro es previsible, en cualquier deporte es bueno. Cuando un deportista sabe que lo que ha hecho va a ser sancionado y finalmente se sanciona por parte del árbitro, hace que todo el mundo, digamos, ubique mentalmente y tenga claro cuáles son las cosas que se van a sancionar y cuáles no, ¿no? Y eso es importante para los jugadores, ¿no? Y en función también muchas veces del tipo de partido que uno espera, ¿no? De esa preparación o ese conocimiento del partido, muchas veces tenemos que hacer un uso disciplinario un tanto distinto, siempre respetando las reglas de juego, sabiendo que lo que está especificado no lo podemos saltar, pero sí es cierto que las reglas o las acciones en sí muchas veces permiten cierta flexibilidad en la interpretación disciplinaria, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, hay partidos en los que uno sabe que entre comillas, y siempre en un sentido metafórico, pues va a la guerra, ¿no? Que sabe que va a ser un partido intenso, que va a ser un partido de mucho contacto físico, que va a ser un partido de mucha presión hacia las decisiones arbitrales, hacia el equipo arbitral, y pues a lo mejor uno puede adoptar un approach, una táctica arbitral de entrar sancionando disciplinariamente más rápido ese tipo de conductas. Sin embargo, hay otros partidos en los que sabes que los comportamientos de los contendientes va a ser pues más fair play, va a ser más noble, y uno pues tiene esa pequeña flexibilidad pues para reprimir de un distinto modo, con una advertencia verbal o de un distinto modo, pues ese tipo de conducta, ¿no? Pues la forma de hacer ese approach a los partidos en sentido del poder disciplinario es importante también valorarlo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, sobre todo, esa línea de sanción disciplinaria nos hace que seamos congruentes y consistentes, como ya hemos dicho, ¿no? Es importante el ser consistente, ¿no? Uno, cuando está arbitrando, tiene que saber que donde ha puesto la línea, ahí va a permanecer y esa línea no es movible en ese partido. A lo mejor en otro partido esa línea está un poquito más ajustada hacia arriba o hacia abajo, esa línea disciplinaria siempre me refiero, ¿no? Pero en el mismo partido esa línea debe ser inamovible, debe ser consistente, ¿vale? Otro de los factores importantes o aspectos importantes en el control del partido es el uso Carlos, tengo una pregunta, si quieres, Sí. sobre... Pepe, abre el micro y pregunta. Pepe, abre el micro y pregunta. Hola, Pepe, ¿dónde estás? A ver. Pepe... Te lo Bueno, hago. Vale. Hola, ahora, Carlos, muy buenas. Soy Pepe Rodríguez, soy un árbitro veterano de la Federación Madrileña. Quisiera comentarte una cuestión que me surge muchas de las veces que veo los partidos, sobre todo de fútbol, y que difiere bastante con respecto al balonmano. Es que no sé si es una apreciación mía, pero en referencia a las tarjetas, sobre todo a las amarillas, porque veo que también a nivel nacional, pero sobre todo a nivel nacional e internacional, porque hay un criterio aparentemente tan dispar entre la primera parte, entre los criterios sancionadores de la primera parte. Veo entradas o veo situaciones en la primera parte que perfectamente deberían ser
son susceptibles de ser castigadas con una tarjeta amarilla y, sin embargo, decidís avisar o, bueno, atemperar entonces me gustaría eso, y sin embargo en la segunda parte una situación idéntica es castigada con amarilla. Quisiera saber si hay una orden específica o un criterio específico o es control de partido. Pues Pepe, te agradezco muchísimo la pregunta porque es muy interesante. Es cierto que en ocasiones ocurre eso que tú nos estás comentando y yo creo que todos lo vemos en los partidos de cada fin de semana o en alguno de ellos y eso se debe fundamentalmente a que cada árbitro pues entiende que el partido lo va a poder reconducir de un modo que no sea tan intervencionista, tan sancionador. Yo creo que vosotros, en vuestro deporte, en vuestra práctica deportiva, esa capacidad, corrígeme si lo equivoco, existe en menor medida, ¿no? De la manera que muchas veces en el fútbol hay acciones que perfectamente podrían ser sancionadas con tarjeta amarilla porque la regla así lo especifica, tipo protestas o tipo tackles que podrían ser considerados como temerarios. Sin embargo, el árbitro, para la gestión del partido, para su control del partido, no entiende que no debe sacarla porque puede conducir el partido de un mismo modo y a un mismo puerto sin necesidad de mostrar esa tarjeta amarilla. ¿Qué ocurre muchas veces? Que cuando el partido sigue transcurriendo y tú ves que el partido se te puede escapar. Y muchas veces ese criterio, dices, se me está yendo el partido, no puedo permitir más, tengo que sacar alguna tarjeta más que anteriormente me lo había ahorrado. Y eso va en detrimento de lo que estamos hablando, que es la consistencia y en este caso, incongruencia de las medidas, ¿no? Porque como tú bien dices, si comparas una acción de la primera parte con una de la segunda parte, podría ser clasificada o calificada del mismo modo, ¿no? Sin embargo, en una parte no se ha hecho y en otra sí. Pues eso está en nuestro debe, ¿no? Yo creo que los grandes árbitros hacen que la línea de sanción disciplinaria sea consistente, ¿no? Y eso te lleva a ser predecible, que es un poco lo que hemos hablado. Pero es cierto lo que tú estás comentando, Pepe, que en eso en ocasiones ocurre. Y eso es una cuestión que está en el debe nuestro muchas veces. Crees que eres capaz de controlarlo sin las tarjetas, pero al final el partido te supera, ves que está subiendo y que tú con esa decisión que habías tomado anteriormente de no sacar tarjetas no te está haciendo efecto y al final pues tienes que recuperar las tarjetas, ¿no? Es una buena reflexión, la verdad que es una buena reflexión la que nos planteas. Gracias. Vale, Carlos, tenemos más preguntas, si quieres contestamos, ¿no? Sí, si están relacionados con eso, me quedan como 10 diapositivas. Nos queda... ¿Queréis que le damos caña a la presentación y luego abrimos el turno? Vale, perfecto. ¿Sí? Sí. Pues lo que hablábamos también es del uso del silbato, ¿no? En nuestro deporte y en el vuestro yo creo que es fundamental el distinguir una modulación en el uso del silbato tanto en tiempo como en intensidad, ¿no? Eso es algo que se adquiere con la práctica, ¿no? Con los partidos. Yo creo que al principio todos pitamos todo tipo de infracciones del mismo modo y después te vas dando cuenta que no es lo mismo hacer pitidos cortos e intensos que un pitido largo y continuo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es también importante para manejar el partido, ¿no? Los jugadores, con ese uso de silbato distinto, sin decirles nada más, ya perciben tu interpretación o tu valoración de si la falta tiene mayor o menor gravedad, si la conducta que están cometiendo tiene mayor o menor gravedad, ¿no? Eso yo creo que en ambos deportes lo compartimos, ¿no? Otro de los aspectos que ya hemos tocado y que son o es muy importante en el control de partido es un uso adecuado del lenguaje corporal. Hemos hablado antes, el lenguaje corporal yo creo que es una de las cosas que más ha evolucionado en el arbitraje deportivo, no solamente del fútbol, sino de cualquier otro deporte, ¿no? Balonmano, voleibol un poco menos, pero también baloncesto muchísimo y cobra vital importancia. Yo soy un apasionado del lenguaje corporal, lo he estudiado pues
todo lo que he podido porque creo que es uno de los aspectos más importantes en el arbitraje moderno. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permite comunicarnos con nuestro entorno, con los jugadores, con los entrenadores, con los espectadores e incluso con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque nos hace que demos a entender el porqué de nuestras decisiones. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que hace un buen lenguaje corporal es prevenir futuras acciones ilegales o comportamientos inadecuados. Es decir, si nosotros utilizamos un lenguaje corporal correcto, en tiempo y en forma, va a hacer que los jugadores entiendan cómo nosotros estamos tomando esas decisiones y por qué estamos tomando esas decisiones, y va a prevenir situaciones en el futuro que sean ilegales o comportamientos inadecuados. He de decir que en el vídeo que tuve oportunidad de ver sobre el lenguaje corporal del balonmano, pues he quedado gratamente sorprendido porque tenemos muchísimos aspectos en común, Y creo que si cabe, me atrevo a lanzar esta valoración, pero creo que si cabe que en vuestro arbitraje tiene una importancia, si cabe, mayor que en el nuestro, porque tenéis que explicar cuando hay una desposesión o por qué es la tarjeta roja y hacer un gesto que muchas veces no se acogen a las gestoformas que tenéis recogidas en las reglas de juego, pero sin embargo permiten a que todo el entorno conozca el porqué de esa medida, ¿no? Pues eso es fantástico. En el fútbol pasa exactamente igual. ¿No? ¿Qué nos aporta el lenguaje corporal? Pues como hemos dicho, el poder comunicarnos con el entorno, ¿no? El poder informar al entorno del porqué de nuestras decisiones. Pero también lo que nos aporta es que transmitamos seguridad, que transmitamos a todo el entorno que nos rodea esa seguridad que se requiere de un árbitro, ¿no? A su vez también la credibilidad. Sabemos todos que lo importante de un árbitro es ser creíble, que los jugadores te reconozcan como tal y crean en ti, ¿no? Eso es fundamental. Cuando tú tienes eso conseguido en el partido, tienes casi todo hecho. Cuando tú tienes eso, tienes casi todo hecho. Luego tienes que seguir acertando y seguir haciendo que no pierdas esa credibilidad, pero tienes mucho hecho, ¿no? También un buen lenguaje corporal lo que hace es que uno se siente más seguro, ¿no? La autoconfianza sube, eso es evidente, ¿no? Y por ende hace que uno se sienta más capaz de afrontar los siguientes retos, ¿no? Por ello, al igual que en el fútbol, creo que vosotros se os exige que vuestros gestos sean firmes, sean serenos, sean cortos y sobre todo muy claros, ¿no? En esto sí que hay pequeños matices respecto al lenguaje corporal que utilizamos en el fútbol al vuestro, pero me gustó mucho el ver que estamos en el mismo camino en ese sentido, ¿no? Que un lenguaje corporal blando, con unos gestoformas con dedos abiertos, gestos no firmes, semblantes de la cara, muchos aspectos que vosotros conocéis, hace que mandamos un mensaje equivocado. No, tenemos que mandar un mensaje claro, un mensaje desde una posición corporal firme, con un semblante sereno. No hay que tener una mirada estridente, no hay que tener una mirada agresiva, ¿no? Todos esos aspectos hay que tenerlos muy controlados, ¿no? Nosotros se nos recomienda no abusar del lenguaje corporal, sino que el lenguaje corporal lo utilicemos en momentos muy puntuales del partido. Pero es inevitable utilizarlo, porque cuando no lo utilizas mediante la realización de gestoformas, el lenguaje corporal abarca mucho más, lo realizas de otros modos, como es manteniendo la distancia con los jugadores. Ya sabéis que la proxémica es la ciencia que estudia la relación, o mejor dicho, el estudio de las distancias entre el emisor y el receptor en una comunicación, ¿no? Pues a pesar de que uno no pueda transmitir información con el lenguaje corporal de los gestos, ¿no? Que se encarga más bien de la kinesia, puede transmitir información con el respeto de la distancia, ¿no? Esa distancia social que ahora mismo tanto lo escuchamos, ¿no? Pues el manejar esas distancias es muy, muy importante. Por supuesto, y yo coincido con un aspecto que vi en el arbitraje de balonmano, y es que uno puede adquirir un lenguaje corporal
que no sea ortodoxo, que no sea el recogido en las reglas de juego, por supuesto que sí, pero uno no debe perder nunca la elegancia del árbitro, ¿no? Uno puede realizar un gesto que no sea recogido en las reglas, pero sin perder la elegancia propia de lo que se le espera a la figura arbitral, ¿no? Eso es importante, porque al final no eres tú, es el colectivo el que está detrás, ¿no? Pues utilizar ese lenguaje corporal correctamente, ¿vale? Y eso es respecto a un poco pinceladas de respecto al control de partido, ¿vale? El control de partido. Si nos vamos al aspecto del control emocional, pues entramos en un campo relacionado con el control de partido, pero un poco más psicológico, un poco más conductual, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis ahí la foto que tenemos del compañero con Luis Suárez, en el que los dos están en un momento de activación máxima, ¿no? Siempre decimos que la activación es la cuerda de la guitarra, ¿no? Que para que esté perfectamente y que suene bien, pues tiene que estar en la tensión justa, ni más floja ni más tensa, ¿no? Pues aquí en esta foto vemos claramente que esa cuerda está demasiado tensada, ¿no? Pues con esa activación en exceso muchas veces no conseguiremos que nuestro rendimiento sea el óptimo, ¿no? Que es al final lo que buscamos. Cuando hablamos de control emocional, hablamos de control emocional de todo el entorno. Eso implica los jugadores, pero también los entrenadores e incluso de los espectadores. Porque cuando uno está arbitrando, ahora en la situación actual no, porque no tenemos espectadores, pero cuando estamos arbitrando en la situación previa, que esperemos que se recobre muy pronto, pues el entorno es muy importante, porque claro, miles de espectadores viendo un partido tiene una influencia directa sobre el desarrollo del partido, más que nos pese. Eso es así. Y no solamente en los árbitros, sino en las conductas de los jugadores. Es decir, un pabellón apretando de lo lindo, chillando y tal, hace que los jugadores se comporten de un modo distinto. Nosotros tendremos que reconducirlo, pero hay un efecto inmediato sobre la conducta de los jugadores y, por supuesto, de los oficiales, ¿no? Incluso de la conducta de los entrenadores sobre sus jugadores, ¿no? Tal como se comporten unos, se van a comportar los otros, ¿no? Pues el control de todos esos elementos nos hace que el partido pues, lo tengamos encauzado. Es importante el control del mismo, ¿no? Y luego, por otro lado, el propio control emocional del árbitro, ¿no? ¿Cuáles son las vivencias o los pensamientos internos que un árbitro tiene y cómo debe de manejarlos, ¿no? Pues esos son los dos aspectos que voy a desarrollar brevemente, ¿vale? Por un lado, el control emocional del entorno, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Es importante saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Para controlar ese entorno, para controlar esas emociones de los jugadores, tenemos que saber cómo son cada jugador. En el fútbol, por ejemplo, existen jugadores en los que sabemos que no podemos entrar a dialogar con ellos, porque no vamos a reconducir su conducta. Es mejor afrontarlo de otro modo más sancionador o intentar establecer vínculos o puentes, más que vínculos, puentes con otros jugadores para acceder a él, porque si tú lo haces directamente no tienes capacidad de que ese mensaje le llegue y tenga un efecto en su conducta, ¿no? Entonces, para eso es importante conocer a los jugadores, de no modo los oficiales, ¿no? La lectura del partido, yo creo que es uno de los aspectos más importantes, saber en qué momento nos encontramos del partido, ¿no? Si es un momento pues clave porque resulta que está subiendo la tensión y tú tienes que leerlo y decir, ahora es el momento de pitar más faltas, ahora es el momento de controlar más este problema con este jugador que me está generando confrontaciones masivas constantemente. Pues esa lectura de partido es fundamental. ¿Difícil de hacer? Muchas veces sí, pero es fundamental y cuanto más experiencia tienes, más fácil o más capaz eres para leer esos momentos de partido, ¿no? La importancia de los primeros minutos. Yo creo que esto vosotros también lo tenéis, ¿no? O por lo menos os lo decís, ¿no? Hay que salir súper conectados al partido, hay que salir con un nivel de activación máximo. ¿Por qué? Porque los primeros minutos son fundamentales. No por las tomas de decisión en sí, que también lo pueden ser, ¿no? Quiero recordar que en el Campeonato del Mundo los compañeros españoles expulsaron a un jugador en el primer minuto. Pues en el fútbol puede ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Que en la primera acción de partido haya un penalti expulsión o cualquier otra acción que tenga un impacto grandísimo en el partido. Por eso hay que salir muy enchufado, pero también hay que salir muy enchufado
porque son los primeros minutos en los que los jugadores te están viendo y te están evaluando, te están valorando, te están diciendo, y sabe, hoy Carlos viene más dialogante, hoy Carlos viene más severo, más estricto, y es los primeros minutos en los que los jugadores dicen, hoy tenemos este perfil de árbitro, ¿no? Ellos ya te conocen, pero hoy el perfil es este. Entonces eso es importante, ¿no? Porque es tu carta de presentación. Por supuesto, tenemos distintos tipos de approach, como hemos hablado. Tenemos el perfil del árbitro cercano, ¿no? El árbitro cercano, el árbitro que permite, pues eso, el que tú dialogues con él, el que tú le hagas entender su punto de vista, y un árbitro más distante, en el que simplemente toma decisiones y casi no quiere saber nada con el entorno, ¿no? Pues yo creo que medius virtus, ¿no? Que dicen en latín, pues en la mitad, ¿no? Está la virtud. ¿Por qué? Porque muchas veces habrá situaciones en las que requiera para el control de situación pues estar un poco más próximo, más empático con los jugadores, y habrá veces en los que el árbitro no puede dar esa cercanía porque el momento no lo requiere y tendrá que ser más distante, más cortante, más de tú en tu sitio y yo en el mío y cada uno en su rol, ¿no? Pues eso es importante distinguirlo y saber aplicarlo porque te hace que el control del partido, el control emocional, pues si está subiendo, pues lo consigas aplanar, ¿no? Cada problema requiere una solución individualizada. No hay soluciones tipo, no hay yo siempre que me pasa esto hablo con el jugador y lo reconduzco. No, yo siempre que hago esto, me pasa esto, saco tarjeta amarilla y el jugador baja. No, hay que leer y hay que pensar y saber en cada situación cómo actuar. Cada problema requiere una solución individualizada. Por supuesto, es importantísimo, yo creo que esto vosotros no lo tenéis, pero una de los males de nuestro deporte muchas veces son las confrontaciones masivas, ¿no? La protesta generalizada del árbitro y las confrontaciones masivas entre ellos. Pues nosotros tenemos instrucciones muy claras de que eso hay que cortarlo de raíz, ¿no? Y que debe ser sancionado mínimo con tarjeta amarilla para los dos que originan esa confrontación masiva, y digo mínima, porque el otro día, por ejemplo, tuvimos la ocasión de ver una situación en la que acabó con 5 expulsados, ¿no? Pues eso. Hay que cortar de raíz porque no podemos permitir ese tipo de conductas, ¿no? Y el hecho de permitirlo hace que el partido se descabalgue. Por lo tanto, contundencia y mucho rigor disciplinario en ese tipo de conductas, ¿no? Y luego uno de los aspectos que hemos hablado, ¿no? El reconocimiento del juez, del líder del partido por parte de los participantes, ¿no? Yo creo que eso es el objetivo nuestro de entrada, ¿no? Que todo el mundo te reconozca como que eres el líder del partido y el juez del partido, sobre todo, ¿no? Vale. Si hablamos de lo que es el control emocional... Carlos, me disculpas otra vez. A ver si puedes permitir acceso de 2 o 3 personas que estaban ahí esperando otra vez. Ya lo tengo controlado. Están dentro ya. Gracias. Si hablamos del control emocional del árbitro, pues es muy importante, o ¿qué entendemos por ello? Pues es digamos que el estar psicológicamente estable, ¿no? El saber mandarte esos mensajes positivos en los momentos difíciles, ¿no? Sabemos que muchas veces la convivencia con el error es difícil, ¿no? Sobre todo cuando te quedan muchos minutos por delante del partido y tú eres consciente de que te has equivocado, eso no es fácil de digerir, ¿no? Yo creo que al final el cúmulo de experiencias te hace que pues o generes mecanismos más efectivos para afrontar esos minutos, ¿no? Cuando tú sabes que te has equivocado y te quedan todavía pues 40 minutos por delante de seguir remando para llevar el partido, ¿no? Pues para eso es muy importante los mensajes positivos, ¿no? Es decir, bien, me he equivocado, pero es que llevo 3 decisiones muy importantes acertadas, ¿no? El poner en valor lo que estás haciendo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? También la autorregulación, ¿no? El saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Pero saber decir, ahora mismo estoy bajo, ahora mismo necesito mandarme un mensaje positivo para volver a ir arriba. Ahora mismo tengo que dar un paso al frente para hacerme otra vez con el partido. Pues todo eso es
realmente importante conocerte y ponerlo en práctica. Hemos hablado de la superación emocional del error. Vuelvo a repetirlo, pero es que es muy importante. En el arbitraje moderno nosotros tenemos el famoso VAR y es cierto que se minimiza mucho ese tipo de situaciones, pero por el contrario, esa intervención del VAR o esa aparición del VAR hace que el árbitro de campo tenga un cierto impacto emocional por la presencia del VAR. No tanto por la presencia del VAR, sino por la rectificación de sus decisiones. Ahora hago un paréntesis y os cuento una experiencia personal, ¿no? Yo creo que desde la implementación del VAR, al principio uno lo vivía como un compañero que estaba allí, que te iba a echar una mano y que cuando cometieras un error claro y manifiesto, pues te iban a llamar para rectificar tu decisión. Y por un lado, sentías que estabas contento porque el error se iba a rectificar, pero por otro lado te sentías un poco mal o digamos que te veías afectado durante los minutos restantes porque todo el mundo se había percatado de que tú habías cometido un error en el campo, ¿no? Entonces eso tenía un cierto impacto. Yo la primera vez que me llaman para ir a revisar una jugada ante un error claro y manifiesto, que fue una mano que yo no vi, los 15 minutos siguientes de la rectificación del error, que afortunadamente la rectificamos correctamente, se pide penalti, pues los 15 minutos siguientes psicológicamente para mí fueron muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a la utilización del VAR. Cierto es que según van pasando los partidos, esto estamos hablando hace 2 años, pues actualmente no solamente estás contento por la intervención del VAR porque vas a rectificar tu error, sino que hemos generado los mecanismos para esa sensación de malestar inicial. Actualmente se produce una sensación de fortaleza, una sensación de que sigo en control del partido, sigo sin errores, he acertado, el partido va por donde tiene que ir. Hemos hecho justicia, en definitiva, ¿no? Pues eso es un poco la vivencia interna que un árbitro tiene cuando interviene el VAR en sus partidos. El momento vestuario. El momento vestuario es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque uno tiene que conocer a sus compañeros, tiene que conocer cómo son cada uno, la fortaleza mental que tiene cada uno y mandar mensajes a uno y otro en función de eso que hemos hablado. Yo, por ejemplo, pongo como ejemplo, yo tenía, porque se me ha retirado un compañero, un equipo conformado por 2 asistentes que todos los años vienen conmigo y todos los partidos vienen conmigo y son norte y sur, en el sentido de que yo sé que a uno durante el partido le tengo que azuzar para que rinda y a otro, sin embargo, si le quiero mandar un mensaje, tengo que ser mucho más precavido en la forma de hacer el mensaje para que él no se vea afectado por él mismo, ¿no? Entonces, conoce a tu equipo. Es muy importante conocer a tu equipo. ¿Para qué? Para sacar el rendimiento máximo, ¿no? Eso es importante en el control emocional de los árbitros. Y luego, sobre todo, el valorar lo que haces, ¿no? Yo hago una práctica siempre en los partidos, que es cuando termino de calentar, me tomo mi minuto en el centro del campo, en el que me ubico, en el que realmente valoro todo lo que he hecho para llegar ahí, no solamente en la carrera deportiva, sino todo lo que he trabajado durante la semana para preparar ese partido, ¿no? Todo el tiempo que he invertido, todo el tiempo que he quitado a mi familia para estar ahí y que es el momento de dar el máximo, ¿no? Es el momento de no pensar en otras cosas, sino tener esos 90 o 100 minutos de máxima concentración y dar lo mejor nosotros, ¿no? Y sobre todo ser feliz. Uno cuando es feliz hace que todo vaya mejor, hace que los resultados sean mejores. Cuando uno disfruta con lo que hace, cuando uno es pleno con lo que hace, todo se hace mejor. El rendimiento es mucho mayor, ¿vale? Que cuando uno va desganado, apático, cabreado con el mundo, pues todo eso hace que tu rendimiento sea menor. Entonces, siempre es una reflexión que yo me hago y me hace esa práctica que yo hago antes de los partidos en el planteamiento, me hace estar concentrado, me hace salir con un punto de activación muy ajustado a lo que requiere el partido.
Por último, importante, no acaba el partido, el control emocional no acaba en los 90 minutos, sino también luego tenemos los momentos de vestuarios y sobre todo los análisis por partido, ¿no? Tanto individualmente como grupalmente. Cuando hay hay que compartir esa información con tu compañero, cuando como líder del equipo tienes que decirle qué cosas ha hecho bien y qué cosas no ha hecho bien, pues uno tiene que saber cómo transmitirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces de esos mensajes va a depender el rendimiento para el siguiente partido. Entonces, lo que ha acabado, ha acabado. Pero tenemos que ir pensando en el siguiente partido. Por lo tanto, es importante en analizar y el compartir con tus compañeros pues esas valoraciones, ¿no? Y sobre todo, de ese análisis postpartido, el detectar cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. ¿Para qué? Para las fortalezas potenciarlas y las debilidades trabajarlas para que no sean debilidades, sino se conviertan en fortalezas. Entonces, si nosotros detectamos que tenemos un déficit en el control emocional del partido, que nuestra psicología en el partido o nuestra cabeza en el partido está como una montaña rusa, pues tenemos que trabajar, tenemos que buscar mecanismos, tenemos que apoyarnos en alguien que nos diga, oye, ¿tú cómo trabajas esas situaciones de protesta colectiva? Oye, ¿tú cómo trabajas estas situaciones de contraataque que no llegas si estás tomando distancia tomando decisiones a mucha distancia? Pues todas esas cosas, compartir, llegar a estrategias e intentar fortalecer esas debilidades, ¿no? Es un poco como yo enfoco el tema del control emocional, ¿no? El compartido con el tema del equipo. Y poco más. Al final me quería hacer una presentación corta, pero me puse a poner y mira, me he ido de tiempo. Pero yo encantado de seguir aquí con vosotros un ratito más y bueno, espero que os haya llegado, que al menos alguna de las ideas que hemos tratado pues os haga reflexionar, que es el objetivo de todo esto, os haga pensar y si cada uno os quedáis con una de las ideas que hemos hablado y las podéis trasladar a vuestro arbitraje en el balonmano y ponerlo en práctica. Oye, pues mira, yo me acordé que Carlos dijo en la charla pues que hay que tener mucho cuidado con los mensajes en el vestuario, que hay que mandar mensajes positivos. Bueno, pues eso a lo mejor pues lo voy a poner en práctica para mi siguiente partido. Pues con eso yo sería feliz. Que al final una de las ideas o mensajes que aquí hemos mandado pues os fuera útil para vuestra práctica, ¿no? Es el objetivo de la charla, ¿no? Y ahora ya sí que por mi parte soy todo vuestro y encantado de responder preguntas tan interesantes como lo que nos ha hecho nuestro amigo Pepe. Vale, Carlos, pues te voy a ir dando acceso de voz a los que han hecho preguntas y vamos a empezar con Tamara. Actívate el audio y pregunta. Bueno, buenos días. Más alto, Tamara, que no te escuchamos. Vale, yo tengo una pregunta. ¿Cómo controlar? Preséntate para que te conozcas. Bueno, soy Tamara Carmona, árbitra del CTA, del grupo GSA. Y quiero hacerte la pregunta, básicamente en el fútbol vemos muchas veces que hay muchas trifulcas, que hay jugadores muy... se me olvida la palabra, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Colloneros. Eso es. Vale, ¿cómo controlas cuando hay una trifulca y cómo actúas cuando un jugador no quiere ir por el camino en el que tú quieres llevar el partido? Pues mira, Tamara, nosotros a la hora de las confrontaciones masivas, a las trifulcas que tú te refieres, tenemos como dos tipos de directrices. Una, si tienes una reacción tan rápida que crees que eres capaz de pararla de inmediato cuando se está comenzando, interviene inmediatamente. Es decir, tú tienes proximidad y tú detectas rápidamente la trifulca, interviene inmediatamente para intentar pararla. Pero si tú ves que no lo consigues, en ese momento debes abandonar digamos, la turba, abandonar donde está el foco del conflicto para distanciarte y poder evaluar todas las conductas que están ocurriendo. Muchas veces con esa intervención inmediata hace que la trifulca baje y al final sea un confrontamiento menor entre dos jugadores y no participen el resto. Pero muchas veces no te da tiempo a llegar a esa intervención y lo único que se nos requiere es distanciamiento, concentración y movilidad. Porque en esas trifulcas, si os habéis dado cuenta, siempre, y si no hacerlo en el siguiente partido que veáis y que ocurra este tipo de conductas, siempre hay
uno de cada equipo que adopta un rol premeditado en la trifulca, que es la distracción del árbitro, el que va a protestar al árbitro, el que tapa el campo visual del árbitro, ¿no? Entonces, pues sabiendo eso, un árbitro tiene que tener cierta movilidad para que nunca el campo visual pues te tape y no puedas tomar las medidas necesarias, ¿no? Luego, a nivel disciplinario, se nos requiere que siempre los que inician sean sancionados como mínimo con tarjeta amarilla. Y si digo los que inician, porque como he dicho, pueden ser más tarjetas amarillas, tarjetas rojas si las conductas las requieren, pero sobre todo mucha contundencia, porque hay que intentar frenar ese tipo de conductas. No solo porque enfean el partido, sino porque pues enfean la imagen de nuestro deporte, ¿no? Yo creo que en ningún deporte pues está bien que veamos eso, porque no es buen espejo para los niños que están empezando a practicarlo, ¿no? Pues un poco son las estrategias que utilizamos. Vale, pues gracias. seguimos con José Antonio Bracamonte. Actívate el audio y pregunta. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta, bueno, soy José Antonio, árbitro de primera estatal. Me gustaría saber cómo gestionáis las numerosas simulaciones que se producen durante un partido. ¿Cómo atajáis con el problema que muchas veces puede desvirtuar la disciplina deportiva? Pues hola, José Antonio, un placer contestarte. Mira, tenemos un antes y un después en el tema simulaciones con el VAR. Una de los números o estadísticas que han caído de manera en picada ha sido las simulaciones que se producían en el fútbol profesional. Eso es uno de los efectos inmediatos del VAR. Es cierto que todavía siguen existiendo, pero las simulaciones están cayendo muchísimo. No así en cualquier partido de fútbol en los que no haya VAR. Es uno de los males que tenemos en nuestro deporte, ¿no? Sobre todo a nivel amateur ahora mismo, ¿no? O no profesional. Y el árbitro tiene que estar muy seguro de que en el momento que se produzca una conducta de simulación hay que sancionarlo con tarjeta amarilla. No puede omitir esa sanción. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, hay que mandar un mensaje claro a todos los jugadores que allí están y hay que mandar un mensaje claro de que esas conductas no están permitidas, esas conductas están sancionadas por el reglamento. ¿Cuál es el objetivo de la simulación? El objetivo de la simulación es, primero de todo, sacar un beneficio propio, un beneficio para el equipo, un penalti o una expulsión de un contrario y en un segundo término lleva un perjuicio para el árbitro, porque pierde credibilidad, esa credibilidad que hemos hablado antes. Por lo tanto, no nos tiene que temblar la mano y tenemos que ser muy, muy contundentes con la simulación. En el fútbol profesional tenemos el VAR y gracias a eso han prácticamente desaparecido. Lo que se ha generado ahora, la consecuencia inmediata, es que desaparecen las simulaciones, pero se exagera lo leve, se exagera lo moderado, ¿no? Y es ahora nuestro nuevo caballo de batalla, ¿no? El distinguir cuando exageran, aun produciéndose un contacto, cuando están exagerando, porque realmente muchas veces es difícil de discernir. Muchas gracias. A ti. Vale, pues damos paso a José Luis Sanz, cuando quieras. Buenas tardes, Carlos. Soy José Luis Sanz, ex árbitro nacional. Mi pregunta va al hilo de la de José Antonio Bracamonte. ¿Cómo gestionáis a los jugadores que sistemáticamente son tramposos, fingen acciones, exageran acciones? Pongo un ejemplo. Raúl García, de cada 10 faltas que le hacen, 9 son 9 fingen. Sabiendo que esos jugadores van a fingir, ¿cómo lo gestionáis? José Luis, pues como he dicho, José Antonio, añadiría a todo eso la preparación del partido. Sabes que es importantísimo. Saber, porque además es que siempre suelen ser los mismos. O sea, el jugador que admite el contacto, el jugador que no simula, no te lo va a hacer en un partido. No te lo va a hacer. Siempre te lo va a hacer el mismo tipo de jugador, el mismo. Son conductas repetidas. Pero a pesar de que, como he dicho, con el VAR se ha minimizado mucho ese tipo de conductas, se siguen produciendo. Mínimamente lo siguen produciendo. Y para ello requiere la preparación del partido, la identificación de cuál es el cheater, ¿no? Que dicen en inglés, el tramposo, ¿no? Pues eso es fundamental. En esa preparación del partido, la identificación de ese rol en el equipo hay que tenerlo.
afortunadamente, vuelvo a repetir, José Luis, están desapareciendo, están en vía de extinción con el VAR, porque saben que cuando se tiran y no hay ningún tipo de contacto, pues aunque el árbitro en primera instancia sancione el penalti, pues el VAR lo va a rectificar, ¿no? El problema lo tenemos ahora mismo en lo que he dicho, en la exageración. Sí, además en el fútbol tenéis indicios. El jugador que finge pone las manos en la cara, aunque sea en el tobillo, aunque sea en la punta de los dedos, sí. Tenéis indicios. Pero mira, hay una cosa que me ha sorprendido mucho de vuestro arbitraje, y es que cuando hablábamos del lenguaje corporal, ¿no? Que utilizáis tan fantásticamente bien explicando la acción, si le ha agarrado para atrás es de posesión, si hay mano en la cara hay expulsión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos resulta mucho más difícil hacer toda esa gestualización y sin embargo vosotros vendéis mucho mejor vuestras decisiones. ¿Sabes? Nosotros el lenguaje corporal que utilizamos no es tan claro, no es tan evidente, ¿sabes? No deja tan claro a la gente qué es lo que está sancionando, porque claro, si tenemos que hacer un pisotón, pues es difícil, ¿no? ¿Qué gesto harías? Así, ¿no? Y desvirtúa un poco lo que es la imagen, pero vosotros utilizáis un lenguaje corporal fantástico. Y bueno, la verdad que es cierto que hay muchos jugadores que le dan mínimamente aquí y les ves en la repetición que se están llevando las manos a la cara. Entonces, hay a veces que no identificamos tan bien como vosotros lo hacéis cuál es la conducta que ha ocurrido, porque vemos, al final tenemos un radio mucho mayor, nuestra distancia suele ser mayores y muchas veces yo creo que voy a decir algo que a todos los que somos árbitros no nos va a sorprender. Muchas veces tiramos de esto, ¿no? Sabemos que algo ha pasado, pero no lo hemos visto, ¿no? Yo creo que todos los que somos árbitros sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y muchas veces pitas por esos indicios que te estabas diciendo, José Luis. O muchas veces la piscina está llena o la piscina está vacía, ¿sabes? Y bueno, pues eso es así, es parte de nuestro deporte, ¿no? De la grandeza. Bueno, felicidades, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias. Turno para Carlos Rodríguez. Hola, buenos días, Carlos Tocayo. Bueno, yo soy Carlos, que soy el responsable del área de preparación psicológica del CTA de Madrid. Y como verás, pues me ha encantado tu charla, ¿no? Tengo que confesarte, desde que venimos trabajando toda esta área aquí en el CTA de Madrid, pues nos nutrimos mucho de lo que ya venís trabajando hace años en la FIFA o en la UEFA, ¿no? Porque sabemos que en fútbol todo el tema de trabajo emocional que tenéis los árbitros pues es muy potente, tenéis preparadores muy buenos, ¿no? La verdad, y va muy en la línea que venimos trabajando y nos gusta mucho, ¿no? Yo así de paso voy a enlazar con una pregunta. Me ha gustado mucho un concepto que has metido, que es el tema del moving, ¿no? Parece que se limita a temas laborales, pero es verdad que hay jugadores que nos hacen moving. Y es verdad que es un tema, pues oye, que hay que atajar y lo que tú decías, ¿no? Hay veces que no hay que ser dialogante, que pues oye, es importante, ¿no? Atajar estas simulaciones que luego imagino que Ramón Gallego nos hablará más, ¿no? De todos estos jugadores que fingen y simulan, ¿no? Y entraremos a fondo porque nos afean nuestros deportes. El fútbol ya ves que es un problema igual que nosotros, ¿eh? Y mira que nosotros tenemos unos espacios de tiempo más cortos, más intensos, ¿no? Como decías, ¿no? Así que nada, te agradezco muchísimo porque va muy en la mano de lo que venimos trabajando. Y de paso te enlazo con una pregunta de lo que te preguntaba antes un poco Tamara sobre los conflictos que tenéis en el campo, jugadores que os protestan y demás. Y que yo veo ahí que tenéis unos recursos los árbitros de fútbol increíbles, porque nosotros tenemos nuestro reglamento. Vamos a echarles 2 minutos, amarilla, descalificación, y nuestro reglamento nos ampara con muchas más herramientas. No mejor, pero sí con más herramientas. Y vosotros lo tenéis que gestionar, pues como decías, ¿no? Cada uno cumple una función y demás, pero ¿pedís también a las propias federaciones más nuevas normas sobre el control de estas conductas antideportivas o cómo anda un poco la cosa en el fútbol? ¿Si preocupa, no preocupa? Pues Carlos, te agradezco mucho todos tus comentarios. La verdad que el moving que tú has mencionado es una de las grandes preocupaciones que existen en el fútbol actual porque es algo muy nuevo, pero muy creciente también.
y nos han pedido mucha firmeza para atajarlo, porque como tú bien dicen, afea mucho eso, afea mucho nuestro deporte, no podemos consentirlo. Porque además se ve que no son conductas espontáneas, sino que son conductas preparadas, ¿no? Y entonces eso ya sí que nos preocupa mucho más, ¿no? Pongo como ejemplo final de la Copa del Rey, Barcelona-Barça en la época más caliente entre los dos clubes, Mourinho, Pep Guardiola, minuto 1, falta pitada por Alberto Undiano en el minuto 1 en la final de la Copa del Rey, 10 jugadores de cada equipo corriendo hacia el árbitro. Pues eso es una imagen que tenemos que intentar evitar. Alberto sabía de ello y lo atajó plenamente y no volvió a ocurrir más en el partido. Pero fijaros que en el minuto 1, que puede ser que sí, que sea una final de la Copa del Rey, pues un partido en el que uno tiene unos niveles de activación altísimos, pero 20 jugadores corriendo hacia el árbitro, eso es algo que está preparado y es algo que está reflejado en un papel, en un boceto, que vamos a hacer esto, el equipo va a hacer esto, ¿no? Pues nosotros también tenemos que establecer nuestro guión y saber cómo vamos a atajar eso y cortarlo, ¿no? Y respecto de tu pregunta, pues mira, el fútbol es un deporte que ha ido evolucionando las reglas poco a poco, muy pequeños cambios a lo largo de su historia, siempre buscando favorecer pues el deporte, el espectáculo y la protección de los jugadores, ¿no? Yo creo que es un aspecto que vosotros también compartís, ¿eh? Al final nosotros somos los veladores de la integridad de los jugadores y del espectáculo, del juego. Bien, y entonces en esa protección del juego y de los jugadores, al principio no existían ni las tarjetas amarillas ni la tarjeta roja, no existían nada. Posteriormente se creó ese concepto de la sanción disciplinaria, pero realizándolo únicamente de un modo verbal, de tal manera que el jugador en cuestión, cuando había una conducta pues que no era adecuada, pues se sancionaba verbalmente. Luego ya fue a mediados de los años 70 cuando en el Mundial de Fútbol se introdujo la tarjeta amarilla y la tarjeta fue a petición del propio fútbol. Las normas van cambiando por demanda del fútbol. Y en este caso las tarjetas aparecieron porque el mundo del fútbol pedían que el árbitro exteriorizase aquellas conductas disciplinarias que estaba ejerciendo. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí nada más evoluciona en el sentido. Tenemos la capacidad de amonestar verbalmente, tenemos la capacidad de amonestar con tarjeta amarilla y la capacidad de tarjeta roja. Es cierto que en las reglas actuales nos permiten en ciertas modalidades del fútbol, como son en el fútbol pues de veteranos, en el fútbol de fútbol base, y están probando las exclusiones temporales como vosotros tenéis. Pero es cierto, yo no tengo ninguna experiencia en ese sentido y es cierto que se está probando, pero no creo que en el fútbol profesional llegue a implantarse. Pero existir existe. Vosotros tenéis más recursos, la tarjeta azul, que es cuando una tarjeta roja que se reporta, corregirme si me equivoco, la tarjeta azul que se reporta la conducta porque va a acarrear una sanción, la tarjeta roja, las 3 amonestaciones para el equipo que supone pues tiene unas consecuencias. En definitiva, creo que vuestros recursos disciplinarios son más ricos que los nuestros. Yo creo que en nuestro trabajo se pone más énfasis en el propio gestión o el árbitro como gestor que el árbitro sancionador, ¿no? Es un enfoque que le doy yo, pero bueno, es muy particular. Pero coincido contigo, no tenemos tantos recursos como disponéis vosotros. Ya nos podéis dejar alguna de vuestras herramientas. Vale, seguimos con Miguel Soria. Hola, buenos días. Soy Miguel Soria, compañero de David de Valencia. Y Carlos, te quería hacer 2 preguntas. Una primera que lleva 2 partes, que es sobre la gestión del error y el acierto, y la segunda sobre cómo interviene el cuarto árbitro dentro del equipo arbitral. La primera, tenéis 2 situaciones vosotros. Cierto es que en primera y segunda división tenéis la ayuda del VAR, pero ¿cómo os apoyáis psicológicamente dentro del equipo arbitral? Tanto cuando afrontáis un error de bulto y el VAR no ha intervenido porque no es una situación de intervención,
o no da la decisión, como en el caso de José Luis Munuera, que le dijo el famoso todo que José Luis. Y de igual forma, cuando tenéis un acierto muy clamoroso y evidente, que habéis acertado, pero tanto ni el público ni los jugadores os lo compran debido al minuto de partido que es o la decisión, la importancia que tiene esa decisión en contra de unos dos equipos. Y la segunda pregunta era respecto al tema del cuarto árbitro. Nosotros en balonmano tenemos la colaboración, sobre todo a niveles de Asobal y de ligas internacionales, del delegado Asobal, el delegado técnico de mesa, que un poco nos ayuda en la gestión de controlar a los oficiales de los dos banquillos. En vuestro caso sí que vemos muchas veces en el fútbol que el cuarto árbitro cada vez tiene más importancia, ¿no?, dentro del triángulo este que trabajáis por zonas. ¿Cuál es su foco de trabajo y de ayuda dentro del equipo? Gracias, Miguel. Pues si te parece empiezo por la última, que la tengo más fresquita, que la apunto aquí. Pues mira, en cada equipo, como tú bien sabes, está conformado por 4 árbitros de campo y 2 árbitros como mínimo en la sala BOR, ¿no? Al final somos 6 oficiales, ¿no? Y todos nosotros tenemos al final el mismo objetivo, que es acertar, es tomar decisiones correctas, ¿no? Y cada líder de equipo gestiona su grupo como él entiende y le da facultades en mayor o menor medida. Por un lado son las facultades que el reglamento le confieren, pero luego tú bien sabes que el árbitro o da más carrete o recorta el carrete, ¿no? Yo en particular me gusta darles mucha importancia al cuarto árbitro, porque más allá de controlar las conductas de los banquillos, que es muy importante también, como bien dicho, porque tiene una incidencia directa en el comportamiento de los participantes dentro, me gusta darle mucha importancia a que él se sienta involucrado en la dirección de partido, que no sea un pitbull de las áreas técnicas, sino que sea un árbitro íntegramente y que me ayude a dirigir el partido. ¿Y en qué sentido le pido que se involucre a dirigir el partido? Pues lógicamente que en su zona en su radio más próximo, aquel que tiene una distancia adecuada para peritar las acciones que se produzcan cerca de él, pues que me ayude, ¿no? No solamente técnicamente, sino también disciplinariamente, pero sobre todo que me ayude a la hora de leer el partido. Eso que hemos dicho que es tan importante y a veces tan difícil, leer el partido, cuando tú estás a muchas pulsaciones, como nos ponemos todos, pues muchas veces esa lectura no es la apropiada. Sin embargo, desde la barrera, ¿no?, como podemos decir, ¿no?, pues muchas veces se ve o se lee mejor el partido de un modo más adecuado. Entonces, mi involucración de los cuartos árbitros va en ese sentido. Ayúdame a leer. Oye, Carlos, está habiendo muchos saltos aéreos con los brazos. Valóralo, ¿vale? Oye, Carlos, este equipo está haciendo muchas faltas, no está dejando salir los contraataques. Valóralo. Pues esa a veces mucha información procede del cuarto árbitro y te da una visión global que tú a lo mejor desde dentro no la tienes, ¿vale? Entonces es una figura fundamental, no son pitbull de las áreas técnicas, ¿no? Y en la otra pregunta, Miguel, gestión del error y el acierto, pues es algo fundamental. Hemos hablado que en la calidad del árbitro está la superación del error, ¿no? Cuanto más calidad tiene un árbitro, supone que el error le va a influir menos en lo que le resta del partido. Eso que es muy sencillo de decir, no es nada fácil de convivir y menos de superar. Todos lo sabemos. Todos hemos tenido la sensación de que nos hemos equivocado y decir, la acabo de cagar, pero me quedan 30 minutos todavía por delante del partido. Y lo que es mejor, la acabo de cagar y todo el mundo sabe que la ha cagado. Y todo el mundo sabe que la ha cagado. Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo me va a apretar y me lo va a echar en cara, ¿no? Cierto es que ahora hay un antes y un después con el VAR. Hay un antes y un después con el VAR. Uno afronta esos momentos en dos sentidos. Uno, se producen muchas menos veces, es decir, esa sensación de que has tomado una decisión incorrecta y todavía te queda mucho que arbitrar durante el partido, la tienes muchas menos veces. Y dos, a veces no eres consciente, porque tú piensas que cuando te ratifican desde el VAR que tu decisión, oye, has pitado un penalti, oye, penalti confirmado, tal. Y al final tú vas al análisis postpartido del partido y dices, esto es un penaltito, ¿sabes? Yo, si estuviera otra vez y tuviera delante estas imágenes, pues no pitaría este penalti. Pero entiendes que el compañero
no te haya intervenido porque como al final tiene que ser el error claro y manifiesto, pues hombre, que yo haya pitado este penalti, pues hay elementos para haberlo pitado, ¿no? Pero dices, joder, pues entonces no eres consciente de que dices, esto es un penaltito, esto no lo volvería a pitar, ¿no? Pero no eres consciente de ello. Cuando eres consciente, que sobre todo en el arbitraje anterior, pues eran malos momentos, ¿no? Eran malos momentos y como he dicho o he contado la experiencia, pasaban los primeros minutos post-error muy cuesta arriba, ¿no? Y decías, madre mía, y estabas deseando que hubiera una jugada y la acertases y te refrendases como árbitro y dices, vale, ya estoy otra vez, estoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es al final práctica y experiencia, ¿no? Muchas gracias. A ti. Vale, Carlos, tenemos más preguntas, pero se nos ha acabado un poco el tiempo de juego y tampoco te queremos robar más tiempo, dado que mañana tienes un partido y tienes que viajar y demás. Me harán llegar las preguntas y bueno, ya te las haré llegar y te las contesto cuando pueda, sí, claro. Y entonces, bueno, nada, darte las gracias, ¿vale? En primer lugar, yo me quedo con una cosa que has dicho que me lo he apuntado aquí en el papel y me parece súper importante. Tenemos una obligación de formarnos y ser responsables, porque no solo somos nosotros, sino que está el colectivo detrás. Para mí es una frase que me quedo con ella y es fundamental, sobre todo para continuar mejorando, aprendiendo y formarnos. Entonces, bueno, desearte mucha suerte mañana, ya tendrás el partido súper estudiado, como nos has dicho, ese Granada-Alavés, te seguiremos seguramente todos mañana desde casa y bueno, tenderte la mano para que pues cualquier cosa que puedas necesitar del Comité de Árbitros de Madrid de balonmano, pues nos tienes a tu disposición y esperemos a futuro poder colaborar en otra ponencia de este tipo. Pues nada, David, quería daros las gracias yo también, porque como os he dicho al principio, para mí ha sido un poco un reto, porque al final era ahondar en vuestro deporte para no contaros una charla y no crear puentes o lazos hacia el balonmano, ¿no? Sino, claro, mi intención no era hablar solamente de control de partido, control emocional del árbitro de fútbol, sino crear esos links hacia vuestra práctica deportiva, ¿no? Y eso me ha conllevado el análisis, el estudio de lo que hacéis, ¿no? Que era ciertamente pues, desconocido en gran medida para mí, ¿no? Algunas cosas sí, porque ya os he dicho que soy seguidor y apasionado de vuestro deporte, pero desconocía muchas cosas y eso me ha abierto un campo nuevo, ¿no? Y siempre un conocimiento nuevo pues te enriquece de un modo u otro. Así que gracias por darme la oportunidad, gracias a todos los que habéis estado ahí aguantando hora y media de mi tostón y nada, espero haber cumplido el objetivo que os he planteado de que al menos pues alguna idea, como tú bien has dicho, ¿no? Pues te quede y te hayas apuntado algo y digas, pues esto me lo quedo de Carlos, lo demás ya lo sabía, pero esto me lo he quedado, ¿no? Y nada, pues mucha suerte a todos, que vaya muy bien la temporada, que vaya muy bien el año, que a ver si cobramos la normalidad, ¿no? La famosa normalidad que todos anhelamos y que tengáis muchos éxitos. Todo a todos. Adiós.